vamos a empezar a hablar de la última frontera del intervencionismo coronario, que es las oclusiones crónicas totales. Digamos, como para empezar a hablar, digamos, me gustaría definir brevemente, digamos, qué es lo que se considera una oclusión crónica total, que básicamente es una obstrucción completa del flujo, digamos, un flujo timicero, que esté, digamos, por más de 3 meses. Que esto es un poco ambiguo porque a veces es difícil poder precisar la evolución temporal de una obstrucción crónica total. Si nos ponemos a pensar en lo que es la prevalencia de esto, ¿sí? Es bastante frecuente encontrar en la sala de hemodinamia distintas series lo rondan entre 1 de cada 5 pacientes, ¿sí? Y fíjense que el número de pacientes al que finalmente se realiza un intento de angioplastia a la oclusión crónica total es muy baja, ¿sí? En general son pacientes que se tratan médicamente, casi la mitad, ¿sí? O digamos que se realizan angioplastias a vasos que no son el que está ocluido, y 1 de cada 4, digamos, se opera, ¿ok? O sea que tenemos probablemente acá un terreno, digamos, fértil donde probablemente podamos trabajar más hacia nuestros pacientes. ¿Por qué probablemente se dirigen pocos pacientes hacia una angioplastia o una oclusión crónica total? Bueno, principalmente por las primeras experiencias donde había una tasa de complicaciones muy altas, ¿sí? Donde la tasa de éxito era relativamente muy baja en comparación con una angioplastia o una oclusión crónica total, ¿sí? No había en su momento falta, digamos, materiales dedicados, especializados o técnicas, digamos, para poder vencer obstrucciones crónicas totales, y sobre todo, digamos, la falta también de evidencia sólida como para poder justificar una intervención de mayor complejidad. O sea que todo esto también hacía o hace al momento que la angioplastia a una oclusión crónica total sea poco frecuente. Sin embargo, en los últimos años hemos visto un creciente interés, tanto de la comunidad médica como de la industria, en desarrollar, digamos, distintos materiales, técnicas para poder mejorar la tasa de éxito de estos procedimientos y sobre todo brindarle mayor seguridad al paciente. Fíjense, esto es digamos, de la búsqueda de PubMed, como a partir del 2004, que fue donde se empezó a desarrollar la estrategia, digamos, retrógrada, abordar la oclusión desde el otro lado, no desde la parte, digamos, anterior donde está ocluida, sino que de un vaso que le da colateralidad, como fue exponencialmente creciendo, digamos, en los últimos años. Y esto básicamente fue porque antes se pensaba simplemente en la oclusión crónica total como una lesión simple, digamos, como una lesión, digamos, cualquiera, donde uno debería abordarla directamente, digamos, por el camino luminal, y hoy, digamos, ya nos planteamos distintas alternativas, no solamente, digamos, intentar avanzar desde la luz, sino que avanzar desde abordaje retrógrado, en este caso entrando desde la descendente anterior, las ramas septales, la descendente posterior, y yendo por detrás a la oclusión, que por las características histopatológicas, digamos, es mucho más blanda y a veces más fácil de atravesar, o incluso, digamos, poder abordarla desde la subíntima, ¿sí? Desde las mismas membranas de la coronaria, y después hacer una reentrada en la luz verdadera. Esto, digamos, se ha estado estudiando y se ha desarrollado, digamos, sobre todo la escuela europea y la escuela japonesa, donde hoy por hoy podemos contar con 4 técnicas distintas, ¿sí? 2 anterógradas de escala de guías, es decir, ir trabajando con guías cada vez más que tengan un poder de penetración más fuerte para tratar de romper y atravesar la oclusión, digamos, por luz intimal, o, digamos, técnicas de disección y reentrada, ir por el espacio subintimal y reentrar, y estas dos mismas técnicas, digamos, también realizadas por el abordaje retrógrado, es decir, por colaterales, navego por detrás y o paso por entre la luz o navego por la subíntima. Y esto hoy está, digamos, muy avanzado y muy estudiado en lo que se conoce como el algoritmo híbrido, que para nosotros es algo que discutimos bastante, digo, por ahí ustedes no es que los quiera aburrir, pero digamos, en base a las características que tenga la oclusión, uno puede ya seleccionar un método que tenga mayores tasas de éxito, ¿sí? El abordaje retrógrado aumentó notablemente la tasa de éxito al dar más oportunidades de tratamiento, ¿sí? Si, digamos, el CAP proximal, si la oclusión uno la ve más difícil de abordarla en forma anterógrada, ya directamente nitrato, y si tengo buenas colaterales, puedo intentar directamente de esas colateralidades. Hay distintas características que aumentan la complejidad, digamos, del abordaje de una lesión, que son la longitud, mientras más larga la oclusión, más difícil de cruzar, la clasificación, ¿sí? Cómo es el CAP, digamos, la entrada, digamos, de esa oclusión, cuando tiene, digamos, algún camino señalado, digamos, como si fuera en punta de lápiz, donde marca un camino, en general hay microcanales que uno puede navegar. Cuando es romo, eso habla de más tiempo y en general, digamos, uno tiene que ir con cuerdas de penetración o buscar un camino, digamos, alternativo, ver cómo está el lecho distal. O sea, hay un montón de cosas que nosotros tenemos que analizar en la sala para poder determinar la factibilidad y la planificación de esto, que es esencial. Pero bueno, estos son cuestiones más técnicas que podemos discutir nosotros los hemodinamistas en sesiones. Digamos, me parece más importante poder charlar con ustedes, saber cuál sería, digamos, el motivo por el cual podríamos intervenir una oclusión crónica total. En primera instancia, digamos, hay un montón de estudios
que han evaluado que la colateralidad, a pesar de que uno vea que llena, digamos, el vaso, en general es insuficiente, ¿sí? Menos del 10% de las colaterales proveen una reserva funcional normal durante el estrés farmacológico, o sea que más del 90% de la colateralidad que uno ve, evaluada, digamos, al cruzar la lesión, se evaluó con FFR y otras técnicas más también, ve que ese flujo está notablemente disminuido, o sea que en realidad, digamos, esa colateralidad que uno lo deja tranquilo no es suficiente. Y después, digamos, mucho más práctico, digamos, vamos a los resultados. La revascularización incompleta, sabemos que predice peores resultados, y en esto de la revascularización incompleta, la oclusión crónica total es uno de los factores condimentos, ¿sí? Esto, digamos, lo hemos visto en distintos trials. Fíjense que este es de un registro grande, que es el SCAR, con más de 80.000, 90.000 pacientes, donde la sola presencia de una oclusión crónica total, digamos, tiene peor pronóstico, ¿sí? Y si comparamos los resultados del abordaje exitoso o no exitoso de eso, cambia notablemente el pronóstico. O sea, una angioplastia no exitosa, ¿sí?, tiene peor pronóstico una angioplastia exitosa en esto, en este tipo de escenario. ¿Sí? Y nombraba, por ejemplo, Lucas, el Syntax, que todos lo conocemos y es una herramienta que utilizamos siempre a la hora de discutir cómo debemos abordar un paciente con múltiples vasos, que desde ya nadie lo critica, digamos, anatómicamente te permite estratificar perfecto, pero la corte de angioplastia, digamos, en las angioplastias crónicas totales, en las oclusiones crónicas totales, la tasa de éxito fue del 50%, que la verdad que es un número extremadamente bajo para las cortes contemporáneas. Y fíjense que esto motivó justamente que haya un mayor número de, digamos, revascularización incompleta, y estos pacientes con revascularización incompleta tuvieron un peor pronóstico, ya sea en la rama angioplastia como en la rama cirugía. O sea, uno, digamos, como comentaba también Lucas, no solamente implementando tecnologías, sino una evaluación funcional con FFR, optimizando resultados con IBU, pero logrando una tasa de recanalización de oclusiones crónicas cercanas al 90% en el Syntax 2, pudimos ver todos los beneficios, que como los mencionó Lucas, fíjense esto, él comparaba, digamos, los resultados de la corte contemporánea del Syntax con la corte quirúrgica vieja. Pero ¿cómo nos va con la nueva evolución de la angioplastia? Esto es corte del Syntax 2 en azul versus la corte histórica del Syntax 1. Y fíjense que disminuyó un 45%, digamos, los eventos combinados de muerte de cualquier causa, cualquier tipo de stroke, cualquier tipo de angioplastia o necesidad de revascularización. O sea que la angioplastia moderna, comparada, digamos, con la angioplastia que se utilizó en el Syntax, realmente cambió, ¿sí? Recordemos que acá se usó el IBUS en más del 80% de los casos, se seleccionaron qué lesiones tratar con FFR, o sea, no solamente fue la revascularización de oclusiones crónicas totales, pero probablemente el conseguir una revascularización completa haya tenido que ver en esta disminución notable de los eventos. Y fíjense que, digamos, en eventos duros, mortalidad de cualquier causa disminuyó en esta corte contemporánea un 40%, ¿sí? Después, la evidencia es menos sólida, digamos, como ven acá estamos hablando de datos extrapolados de otros estudios. Si uno se pone a pensar, digamos, en el beneficio de la angioplastia, oclusiones crónicas totales, estos datos están basados más que nada en estudios observacionales, en registros prospectivos, en análisis retrospectivos de otros estudios, o en algunos metaanálisis de estos estudios que tienen una calidad metodológica menor. Pero en definitiva hay algunos estudios que ya nos han demostrado, digamos, una mejoría en los síntomas, que básicamente sabemos que es el rol central de la angioplastia en escenarios estables. Hay estudios que nos han demostrado también una mejoría en la función sistólica ventricular izquierda, y aunque obviamente con sus limitaciones, algunos estudios también nos han mostrado un poco mejora en sobrevida, sobre todo cuando se lo compara con aquellos pacientes que se hizo un intento de abordaje en oclusión crónica total, el resultado fue infructuoso. Esto, fíjense, es un metaanálisis de más de 4.000 pacientes, donde la capacidad funcional y la angina, los síntomas mejoraron notablemente en aquellos pacientes donde se logró hacer la recanalización de la oclusión crónica total en comparación con aquellos que se falló, ¿sí? Digamos, al año de la intervención mejoró en 30 puntos, digamos, scores de calidad de vida, que, digamos, si bien uno lo toma a veces como un punto secundario, digamos, me parece que es bastante significativo a la hora de pensar en la calidad de vida de nuestros pacientes. Esta mejora es similar o incluso a veces mayor, digamos, en comparación con cuando se realiza una angioplastia a lesiones que no son oclusiones crónicas totales, ¿sí? Hay estudios, digamos, de vuelta con sus limitaciones, pero que demostraron una mejora en la fracción de eyección en aquellos pacientes en los que se logró hacer una angioplastia exitosa, una oclusión crónica total, en comparación con los que no se pudo, ¿sí? Y también con un engrosamiento parietal del territorio, digamos, intervenido. Y sobre todo, digamos, hay metaanálisis que demuestran que, y como vimos en las cortes previas del registro SCAR y otros tantos,
que la intervención exitosa tiene un mejor pronóstico que una intervención no exitosa. Desde ya que, de vuelta, tiene sus limitaciones todos estos datos, pero me parece que son digamos, algunas cuestiones que tampoco podemos dejar de lado, ¿sí? Fíjense, acá tenemos tres curvas, digamos, nos va peor, cuanto peor digamos, es el resultado, una reevaluación fallida digamos, le va realmente peor, una reevaluación parcial le va casi tan mal como una reevaluación fallida, y siempre que se consigue reevaluación completa tenemos mejores resultados. Estudios randomizados hay, no muchos, digamos, la calidad también metodológica es cuestionable en algunos de ellos. Uno por ahí de los principales es del grupo europeo, el EuroCTO, que lo que hizo fue randomizar pacientes sintomáticos, ¿sí? Y en aquellos que tenían múltiples vasos, se trataban primero los vasos no CTO para después randomizar, porque hay otros estudios que primero trataban la CTO y después randomizaban, entonces se mezclaban mucho los escenarios. Y en este estudio lo que se pudo demostrar es que la angioplastia, oclusiones crónicas totales, en comparación con digamos, el tratamiento médico óptimo, mejoraba la capacidad funcional, disminuía la frecuencia de angina, digamos, la libertad de angina y la calidad de vida. Y, digamos, desde ya que no era el endpoint primario, digamos, del estudio, no tuvo diferencias en cuanto a puntos duros de eventos cardiovasculares mayores, lo que por ahí, más allá de que no muestra un beneficio, despeja un poco el miedo que uno le tiene a la angioplastia coronaria o una oclusión crónica total, ¿sí? Entonces, uno por ahí, digamos, pensándolo, digamos, creo que el razonamiento clínico y el razonamiento médico y la interpretación tiene que estar siempre a la hora de la discusión de estos casos. Uno podría plantear intervenir cuando hay síntomas, ¿sí? A ver, es uno de los principales beneficios de la angioplastia en cualquier paciente estable, ¿sí? Si hay síntomas y el segmento comprometido por la oclusión crónica total, digamos, está normal o tiene hipoquinesia, uno pensaría que es viable y podría plantearse hacer una revascularización para mejorar los síntomas. Si, digamos, tiene síntomas, pero está kinético o disquinético, uno pensaría que debería demostrar viabilidad para justificar la intervención a esa lesión. Y si el paciente es asintomático, ya digamos, se plantean más dudas. Recordemos que el evento digamos, principal de la angioplastia en estos escenarios es por ahí la calidad de vida de los síntomas, pero frente a una digamos, carga isquémica mayor, digamos, mayor al 10%, uno por ahí estaría también inclinado a sugerir la revascularización, dependiendo obviamente de la discusión que se haga con el cardiólogo y con el paciente. Y para eso vengo a mostrar un par de ejemplos digamos, del último tiempo nuestro, como para poder digamos, resumirles nuestra interpretación en estos casos. Este es un paciente de 70 años que tenía digamos, angina crónica estable en clase funcional 2, a pesar de que estaba bien medicado. Fíjense que el electrocardiograma tiene una frecuencia de reposo bastante baja, tenía presión arterial también controlada, ¿sí? Con un ecocardiograma con función del 50% y motilidad conservada, algo de placa carotidia leve, y una cámara gamma con isquemia moderada anterior y en el segmento apical. Y cuando hacemos la angiografía, que lamentablemente no se reproduce, lo había chequeado antes y se reproducía. Podemos ver, acá tengo unas imágenes en video, unas imágenes fijas, una oclusión crónica total en el tercio medio de la descendente anterior. Este esquema digamos, está representado digamos, con distintos colores, las características que nosotros evaluamos a la hora de determinar la severidad o la complejidad de una obstrucción. Hay un score que se llama JCTO, un score derivado de cortes japonesas. Podemos ver digamos, que la reentrada, digamos, la entrada es Roma, que la longitud no es larga, que tiene algo de curva, que hay calcio en su clasificación, y esto le da un puntaje de 3 que habla de una dificultad importante a la hora de abordar esta lesión. Uno tiene que hacer también una evaluación de las colaterales, que en este caso las colaterales eran epicárdicas, ¿sí? Que digamos, suelen tener más complejidad o más riesgo de complicaciones en comparación con las septales, que pasan por el septum interventricular. Entonces, si hay una ruptura, suele ser contenida en un hematoma en el septum, que generalmente no se traduce, como si digamos, una ruptura de un vaso epicárdico en taponamiento cardíaco, ¿sí? Si no les molesta, voy a tratar de compartir desde otra computadora porque me parece relevante poder mostrarles estos videos. Disculpen las demoras. Ahí estamos. Bueno, vamos a volver entonces al caso clínico. Disculpen los inconvenientes técnicos.
¿sí? Acá tenemos una angiografía basal. Como ven, una arteria descendente anterior que cuando no hay contraste se ve, digamos, su recorrido, que esto habla de una severa calcificación, tanto en su segmento proximal como en el espacio de la oclusión crónica total, y un lecho distal que realmente no se ve mucho, porque se veía por circulación colateral, que vamos a ver ahora en el próximo video, ¿sí? Este es el abordaje, digamos, lo que hacemos nosotros para poder definir con mejor, digamos, exactitud, digamos, las características de la lesión, es hacer un abordaje dual, un catéter en el vaso donante, que en este caso es la coronaria derecha, y un catéter, digamos, en el vaso a tratar, que es la coronaria izquierda, y fíjense que haciendo una inyección dual podemos digamos, ver con mejor resolución, digamos, las características, la longitud de la lesión. En este caso, digamos, intentamos inicialmente, como en una lesión corta, hacer un abordaje anterógrado con escala de guías. Fuimos trabajando con guías de cada vez mayor poder de penetración, logrando cruzar la obstrucción. Muy importante, digamos, corroborar que uno está realmente en verdadera luz. Este fue un caso muy complejo que realizamos con Rotablator porque tenía mucha calcificación. Esta es la oliva del Rotablator, que después Claudio probablemente comente un poco más, que está preparando el terreno, porque probablemente, digamos, si digamos, dilatábamos esa zona no se iba a expandir lo suficiente para recibir los stents. Y después lo que hicimos también fue complementar, como estuvimos hablando en la primera charla, una angioplastia compleja con IBUS para poder definir un poco la conducta. Y fíjense lo que vamos a ver, digamos, esto blanco brillante con sombra de posterior, que casi es circunferencial, es el calcio que estuvimos trabajando, que se ve en distintos segmentos, ¿sí? Estamos realizando el procedimiento, ahí se ve, digamos, el Rotablator, digamos, las imágenes de IBUS. Y a partir, digamos, de la preparación correcta de la placa, hicimos un implante de un stent largo de 60 milímetros y un stent, digamos, más cortito adelante, y este es el resultado angiográfico final. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos distintas imágenes de cómo se ve el resultado angiográfico de la lesión. En general, todas las oclusiones crónicas totales se caracterizan por un lecho distal que primero está un poco como vaso contraído, como infrallenado, que cuando uno hace un cateterismo después en el seguimiento se ve, digamos, que vuelve a tener como un remodelado positivo y a ganar, digamos, el diámetro que había perdido. Y acá tenemos distintos cortes en la longitud de la oclusión que permiten ver que el stent está siempre simétrico, redondeado, y eso habla de que consigue una buena expansión y que tenemos un buen resultado, ¿sí? Si esto uno lo ve que está abollado, que no tiene una imagen circunferencial, digamos, probablemente el resultado no sea bueno. Después de este otro caso reciente, de un hombre de 56 años, que ya tenía, digamos, enfermedad coronaria hacía 10 años con angioplastia a la escena anterior, que se había intentado realizar ya una angioplastia, una oclusión crónica total de la DA recientemente, que estaba, digamos, medicado con dosis completa de medicación, digamos, con buena presión arterial, buena frecuencia cardíaca, pero persistía con angina clase funcional 2, un paciente joven, digamos, que digamos, lo limitaba claramente en sus quehaceres. No tenía buenos lechos distales, por lo pronto no se veía bien y tenía isquemia, digamos, significativa anterior, y eso fue lo que nos decidió a volver a hacer otro intento ya con técnicas, digamos, especiales. Fíjense exactamente lo mismo, digamos, inyección dual, cómo cambia, cómo uno ve, digamos, el lecho que era regular, digamos, se lo ve enfermo de la descendente anterior, ¿sí? En este caso la oclusión era larga, era calcificada, digamos, teníamos la verdad que pocas probabilidades en su momento, o pensábamos que íbamos a tener pocas probabilidades de éxito con un abordaje anterior, entonces ya habíamos planificado un abordaje retrógrado alternativo, pero afortunadamente y con paciencia pudimos resolver la intervención con abordaje con escala de guías. Acá estamos haciendo una técnica que es de cuerdas paralelas, porque por ahí una cuerda avanza, se mete subintimal, entonces uno en forma paralela va con otra cuerda que sigue un camino distinto. Y esto nos ayudó a cruzar la oclusión, ¿sí? Corroboramos desde ya, digamos, de distintas vistas ortogonales y por inyección contralateral que la cuerda esté, digamos, subintimal, porque que esté en luz, digamos, porque a veces uno puede controlar el espacio subintimal, y desde ya, digamos, nuevamente por lo que hablamos en la charla anterior, guiamos este procedimiento complejo con IBUS, que no solamente nos permitió identificar, digamos, lo que ya sospechábamos de calcificación severa, sino que reestratificar una lesión que no habíamos tomado en cuenta en el tronco, que tenía un área de 4, ¿sí? O sea que era severo el tronco también, y nos permitió hacer una angioplastia entonces guiada con un implante de 3 stents liberadores de droga, y para no comprometer el lecho distal, que era malo, lo que se hizo fue, como comentaba Claudio, una angioplastia con balones liberadores de droga guiada con ultrasonido con muy buen resultado, ¿sí? Este es el resultado posterior, fíjense que mejoró. Uno, digamos, cuando hace angioplastia, digamos, con balones con droga, no busca obtener, digamos, en el momento una imagen símil stent. Uno lo que busca es que no quede ninguna disección flujo limitante, que haya una estenosis residual que sea menor al 30%, o sea, uno tolera cierta estenosis residual,
y estas arterias tratadas suelen tener un remodelado positivo mayor. Digamos, ahí, como comentaba Claudio, es la vedette de los últimos congresos. Se han visto casos donde las angiografías en el sedimento son realmente sorprendentes. Así que eso fue lo que decidimos. Este es el IBUS que podemos ver en la corrida longitudinal, que de vuelta los stents estaban bien expandidos. Así que para no aburrirlos más y mantenernos, digamos, en horario, la idea, digamos, de esta charla es más que nada desterrar la idea de que la angioplastia, la CTO, está prohibida. Creo que uno debería siempre considerar la revascularización completa en pacientes. Obvio que tampoco es mi intención decir que uno debería hacer una